Buen día, este es el taller de estadística descriptiva presentado por Angie Camila Moreno, Valentina Trujillo y quien les habla, Alicia Rodríguez. Tuvimos 3 ejercicios para realizar, uno de datos sin agrupar, uno de datos agrupados con variable discreta y uno de datos agrupados con variable continua. El que me correspondió a mí fue el de datos sin agrupar. El ejercicio dice, se realizó una encuesta en un salón de 30 personas para saber del 1 al 10 qué probabilidad hay de que elijan la contaduría pública como su carrera profesional. Estos fueron los resultados. Aquí podemos encontrar la tabla con los resultados de la encuesta. Como primera medida vamos a calcular la media. Para eso utilizamos la fórmula del comando promedio y entre paréntesis seleccionamos todos los datos anteriores. Para la varianza, que es el siguiente paso, calculamos con el comando var.s y entre paréntesis también todos los datos los seleccionamos y le damos enter. Para la desviación estándar utilizamos la fórmula del comando desves.m y asimismo, al igual que anteriormente, utilizamos todos los datos y los seleccionamos. Para el coeficiente, Excel no tiene una fórmula asignada, pero el coeficiente es igual a la desviación dividida en la media, que es el promedio de los datos. Para eso entonces elegimos lo que es la desviación y la dividimos entre la media, dándonos el resultado final. Buen día, mi nombre es Valentina Trujillo y el ejercicio que me correspondió fue el de datos agrupados con variable discreta. El enunciado nos dice, en una entidad se realizó una encuesta en la cual se le preguntó a 40 auxiliares contables la cantidad de veces en las que realizaron un registro contable erróneamente en un lapso de tiempo de un mes. Los resultados fueron los siguientes. Como podemos ver, acá nos dan en la tabla el registro de cada uno de los errores que presentaron los auxiliares contables. Para la tabla de frecuencias, en la primera columna podemos encontrar el XI, que es la marca de clase, pero en este caso sería la cantidad de errores que cometieron los auxiliares contables. En la segunda columna encontramos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repiten los datos del XI, que sería 0 7 veces, 1 8 veces, 2 9 veces, 3 8 veces, 4 3 veces y 5 5 veces. Al finalizar esta columna debemos hacer la sumatoria de todos esos datos, que sería con el comando de suma, entre paréntesis seleccionamos todos los datos de la columna de frecuencia absoluta, le damos enter y ahí nos va a arrojar un resultado. En la siguiente columna, que es la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula I, lo hacemos de la siguiente forma. En la primera sería el mismo dato que nos arrojó la primera frecuencia absoluta, que sería en este caso 7. La segunda se realiza de la siguiente forma, poniendo la primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda frecuencia absoluta, le damos enter y nos va a arrojar, y así sucesivamente hasta que en la última frecuencia absoluta acumulada nos debería dar el mismo resultado que nos dio en el total de la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Para la siguiente, que es la frecuencia relativa, H minúscula I, debemos utilizar la siguiente fórmula, que es coger la primera frecuencia absoluta y la dividimos por la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Le damos enter y nos va a arrojar el resultado. Y así hacemos con todas las demás. En la siguiente, que es la frecuencia relativa acumulada, debemos hacer lo mismo que en la frecuencia absoluta acumulada. El primero va a ser el mismo valor que nos dio en la frecuencia relativa. En este caso sería 0,18. En la segunda debemos coger la primera frecuencia relativa acumulada más la segunda frecuencia relativa. Y ahí nos va a arrojar. Y así sucesivamente. Hasta que en la última nos debería dar 1 o un número aproximado al 1. Para la frecuencia porcentual, lo único que debemos hacer es coger el dato de la frecuencia relativa y multiplicarlo por 100.
Así podremos obtener, como podemos ver, 17,5, 20, 22,5, 20, 7,5 y 12,5. Para el final, la sumatoria de la columna de la frecuencia porcentual, que es con el comando de suma, entre paréntesis, todos los datos que nos da la frecuencia porcentual, nos debe dar 100. En la siguiente casilla, que es la de la frecuencia porcentual acumulada, debemos hacer lo mismo que hicimos en la frecuencia porcentual, solo que utilizaremos la columna de frecuencia relativa acumulada, en la que cogeremos cada valor y lo multiplicaremos por 100, dándonos como resultado 17,5, 37,5, 60, 80, 87,5 y 100. Este 100 nos debería dar porque debe ser el mismo resultado que nos dio en la sumatoria de la frecuencia porcentual. Ya pasando a las medidas de dispersión, nos encontramos con la mediana, que la hallaremos con el comando de promedio, entre paréntesis, cogeremos todos los datos que nos arrojó la encuesta, le damos Enter y nos dará el resultado. En la varianza utilizaremos el comando de var.s, entre paréntesis, todos los datos que nos arrojó la encuesta, en Enter y nos arrojará el resultado. En desviación típica o estándar utilizaremos el comando desbest.m, entre paréntesis, de nuevo todos los resultados que nos arrojó la encuesta, Enter y nos dará el resultado. En el coeficiente de variación, como Excel no cuenta con la fórmula, utilizaremos la siguiente, que es coger la desviación típica o estándar dividido por el promedio de todos los datos que nos arrojó la encuesta, que sería, también podríamos utilizarlo como la media. Cerramos paréntesis, le damos Enter y ahí nos dará el resultado del coeficiente de variación. Buen día, mi nombre es Angie Camila Moreno y voy a sustentar el ejercicio que me correspondió, que en este caso fueron datos agrupados con variable continua. El enunciado que creé fue relacionado con la profesión. Fue: el gerente de una empresa comercializadora de zapatos le pide al contador que haga un registro de la cantidad de mercancías que entraron a la empresa mensualmente desde 2014 hasta el presente año. Adicional, se le pide calcular las medidas de dispersión. Los datos son los siguientes. ¿Qué son estos? Los datos. Bueno, como en este caso me pidieron datos agrupados con variable continua, tuve que hallar la tabla de frecuencias. Entonces, todo esto que hice aquí fue para hallar la tabla de frecuencias. Listo. Bueno, las medidas de dispersión están conformadas por la media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Bueno, primero para hallar el promedio, que pues en este caso es la media, tuve que crear esta columna, que es marca de clase por frecuencia absoluta. Estos son los resultados y es la suma de estos, que en este caso es esta, dividida por el número total de datos. Aquí está bien representado y el resultado fue 71,6, que aquí podemos ver la división, que fue suma de x1 por fi dividido en el número total de datos, que es 60. Este es el resultado. Bueno, a continuación, para la elaboración de la varianza, tuve que hacer estas tres casillas, que se hizo así para que fuera más fácil el cálculo, que en esta primera fue marca de clase menos la media, que es esta. Ya cuando se calculó esto, en esta casilla, este resultado se elevaba a la 2. Ya después de que se calculó,
se multiplicó estos resultados por frecuencia absoluta. De esta obtenemos este resultado de la suma que hicimos, que es este resultado, que como vemos aquí en la fórmula, es la suma de esta casillita. Bueno, esa suma se divide también por el número total de datos, que es 60, aquí se ve muy bien representado. Este resultado es 482,24, fue el resultado de esta división. Bueno, lo más complejo, pues pienso yo que era la varianza. Ya para hallar la desviación estándar es la misma fórmula de la varianza, solo que se le saca la raíz cuadrada. En este caso utilicé el comando de raíz, y se le saca la raíz cuadrada al resultado que obtuvimos de la varianza, que en este caso es 482,24. Entonces a eso se le sacó la raíz, damos enter y este fue el resultado, 21,96. Ese fue el resultado de la desviación estándar. Ya para hallar el coeficiente de variación, cogemos el dato de desviación estándar y lo dividimos también por la media. Aquí podemos ver que la media pues fue fundamental para hallar todos estos datos. Bueno, entonces esta división da 0,3067034. Este fue el resultado del coeficiente de variación, que se puede dejar así o también se puede dejar en porcentual y sería 31%. Puede ser así o de esta forma, ambas están bien. Y así fue como hallé las medidas de dispersión de mi ejercicio de datos agrupados con variable continua. Gracias.